Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos entonces con este proyecto y vamos a leer esta lectura que se presenta en tu libro. Municipio de Oshuk ejerce plenamente su libre determinación con la toma de posesión y entrega de bastón de mando de sus nuevas autoridades. En un ambiente de fiesta, paz y tranquilidad que no ocurría en los últimos 20 años, este martes, 23 de abril se celebró la toma de posesión y entrega de bastón de mando de las nuevas autoridades municipales del municipio indígena Tzeltal de Oshuk, en Chiapas. El acto celebrado en la explanada municipal refrenda que en la nueva administración federal se reconoce el ejercicio pleno de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Destacó que el cabildo electo se integra por 8 mujeres y 7 hombres en condiciones de igualdad de derechos, pues los sistemas normativos indígenas comulgan con este principio, y tienen plena validez como cualquier otra autoridad, por lo que contarán con el reconocimiento, respeto y acompañamiento del Gobierno de México. El director general del INPI reconoció a las y los ciudadanos electos, así como al pueblo de Oshuk, por su participación en este ejercicio que muestra la posibilidad de alcanzar el principio de pluriculturalidad reconocido en la Constitución. En México, la democracia de los pueblos indígenas contribuye a concretar este principio constitucional. En esa medida son un ejemplo para Chiapas, los pueblos indígenas y para el país al ejercer su derecho a la libre determinación y autonomía, concluyó. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 2023. Entonces, en esta lectura estamos leyendo de cómo en un pueblo originario, a pesar de que son pueblos indígenas, están comenzando a integrar a las mujeres de manera democrática. Formulamos el problema. Todo el territorio del país está normado por las leyes democráticas que se sustentan en la Constitución y son producto de la lucha por la libertad a lo largo de la historia. Entonces, 1. si te En das asamblea, cuenta, con orientación de su maestro o maestra, dialoguen acerca de las siguientes preguntas. están diciendo aquí que en el país se está viendo de manera ya normalizada todos estos tipos de leyes que aplican a la democracia. Vamos entonces a contestar estas preguntas. La primera que te hacen es, ¿cómo se puede ejercer la democracia en el salón de clases? Y esto fue lo que yo contesté. Los niños tienen la palabra, que pueden hablar, que pueden opinar, que pueden cuestionar, que pueden elegir y el docente no se pone arriba, sino que se pone en el nivel para escuchar lo que proponen y decidir con su propia experiencia. O sea que el maestro ya no acostumbra a ponerse hasta acá arriba diciendo lo que yo diga, eso es ley, y lo que ustedes digan no importa. Ahora los maestros se ponen al mismo nivel que los niños para que puedan ejercer la democracia. Pueden hablar, pueden opinar, pueden cuestionar. Inciso B. ¿Cómo debe actuar un ciudadano o una ciudadana de un país libre y democrático como México? Esta fue mi respuesta. El ciudadano puede ejercer sus derechos libremente, puede expresar lo que piensa, puede elegir a sus representantes políticos por medio del voto, de forma libre. Él puede dirigirse a cualquier parte del territorio, en este caso de México, de manera libre de acuerdo a sus necesidades o a lo que él decida. Entonces, el actuar de un ciudadano también hoy en día ha cambiado porque ahora un ciudadano puede expresarse libremente, puede expresar lo que él piensa, lo que le gusta, lo que no le gusta, y puede ejercer su voto libremente para elegir a sus gobernantes sin que sean presionados. La siguiente pregunta es, ¿cómo representarían la forma de gobierno democrático y el ejercicio de la autoridad en el país? Se puede representar, en el caso de México, que el gobierno se divide en 3 poderes. El poder legislativo, que se encarga de elaborar las leyes y modificar las ya existentes, a fin de que éste respondan los retos sociales y las necesidades de la población. El poder legislativo está conformado por los senadores y por los diputados, que son los que crean las leyes o las modifican. Tenemos el poder ejecutivo, que le corresponde
hacer cumplir las leyes mediante la creación de programas y acciones que se organizan en la política pública, es decir, la estrategia que sigue un gobierno para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y el poder ejecutivo lo realiza el presidente en este caso, de México. Y también tenemos el poder judicial. Es aquel que vigila el cumplimiento de las leyes y la manera en que se aplica la justicia. Tiene la función de defender el orden que la Constitución establece para proteger los derechos humanos y gobernar, y lo realizan los jueces. Entonces, esta sería la forma de representar el gobierno, en este caso de México. La siguiente pregunta es, ¿cómo frenar a quienes no permiten la igualdad de condiciones para todos? Así prácticamente lo que tienes que responder es cómo tú puedes frenar a esas personas o a esos intereses que no permiten que se dé lo que es la igualdad para todos de manera igualitaria. Esta es mi respuesta. Se puede realizar de manera exhaustiva promoviendo lo siguiente. Hacer una buena labor de educación y sensibilización difundiendo la igualdad y no a la discriminación. Se debe procurar diálogos respetuosos y constructivos y enseñar a los niños cómo hacerlo como a los padres de familia. Se debe abogar por políticas inclusivas que estén legisladas para promover la igualdad y que se prohíba la discriminación. También se puede participar activamente en la lucha por la igualdad, denunciando actos discriminatorios o de ese tipo para que se conozca en la sociedad. Entonces aquí te dejo estas respuestas que te pueden ayudar a darte una idea de lo que tú puedes poner como, de acuerdo a tu análisis, como respuestas. Recuerda que tus respuestas serán muy diferentes a las que yo te muestro. Esto es solo una guía de cómo puedes hacer tus actividades. Pasemos al punto número 2. En comunidades. 2. En comunidades, hagan lo que se indica. A. Investiguen cómo se eligen las y los representantes de los órganos de gobierno en una sociedad democrática, y cómo lo hacen en su escuela, comunidad o municipio. B. Con la información que reúnan, elaboren una tabla comparativa y expónganla frente a los demás. En sus cuadernos tomen nota de cada una de las presentaciones. Entonces, aquí tienes que hacer prácticamente una investigación de cómo se eligen a los representantes de los órganos de gobierno en una sociedad democrática, por ejemplo, como la de México. México es una sociedad democrática porque elegimos a nuestros gobernantes, en este caso por medio del voto. Y luego, después de que investigues, vas a hacer una tabla comparativa y vas a exponerla frente a tus compañeros. Así quedó mi tabla que yo realicé. Tabla comparativa de cómo se eligen diferentes representantes de los órganos de gobierno y de mi escuela. Este sería el título de mi tabla. La primera parte de mi tabla sería sobre el presidente de la República. Entonces, tenemos que el presidente de la República se elige por el principio de mayoría relativa, es decir, por medio de votos. El que tenga más votos de acuerdo a los candidatos, ese será el presidente. Esto significa que el candidato que obtiene la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales, ese es el que gana. Los ciudadanos mexicanos mayores de edad tienen derecho a votar para elegir al presidente. Tenemos los diputados. Diputados. La Cámara de Diputados está compuesta por 500 integrantes. De estos, 300 se eligen por el principio de mayoría relativa. Cada distrito electoral uninominal elige a un diputado. Además, 200 diputados se eligen por el principio de representación proporcional. Estos son seleccionados a través de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales 12. Esto significa que nuestra Cámara de Diputados está conformada por 500 personas. 300 de ellas son elegidas por medio del voto. El agente los elige por el voto ciudadano. Y 200 son los que se eligen por el principio de representación proporcional. Es decir, que de acuerdo a los
La cantidad de mayoría que tenga un partido es la cantidad de diputados plurinominales que le asignarán. Tenemos los senadores. Senadores. El Senado de la República está compuesto por 128 senadores. 64 senadores se eligen por mayoría relativa, uno por cada estado y la Ciudad de México. 32 senadores se eligen por representación proporcional, también conocido como plurinominales. Los ciudadanos mexicanos mayores de edad tienen derecho a votar para elegir a los senadores. Entonces tenemos que los senadores en México, en la Cámara de Senadores, son 128 senadores, 64 senadores se eligen por mayoría relativa, es decir, por medio del voto, y 32 senadores se eligen por representación proporcional, o sea, los pluris. Tenemos que en el salón se eligen a los representantes del grupo utilizando el método de votación, es decir, el jefe de grupo es votado y el que tenga más votos, ese será el jefe del grupo, para respetar el sentir de todos los alumnos, para que puedan participar todos, el que quiera. Por eso se utiliza la votación. Este sería el método que se utiliza en mi escuela para elegir a los representantes, en este caso, al jefe de grupo. Vamos a ver el punto número 3. Investiguen y... 3. Investiguen y comenten cuáles son los requisitos para ser candidato a presidente de México, gobernador de un estado o presidente municipal, así como para votar. Entonces vamos a decirte qué es lo que requiere una persona para ser candidato a presidente de México. Para ser presidente de México, se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Ciudadanía mexicana por nacimiento. Debes ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de tus derechos, y ser hijo de padre o madre mexicanos. Además, debes haber residido en el país al menos durante 20 años. Edad mínima de 35 años. Al momento de la elección, debes tener 35 años cumplidos. Residencia en México. Debes haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. Estos requisitos son fundamentales para garantizar la idoneidad y la participación democrática en el proceso electoral presidencial. La responsabilidad de liderar el país es significativa y requiere el cumplimiento de estas condiciones. Mexicano. Entonces, esto es lo que se requiere para ser candidato para presidente. Vamos a ver lo que se requiere para ser candidato de gobernador de un estado. Ser mexicano o mexicana de nacimiento. Haber vivido al menos los últimos 5 años inmediatos al día de la elección en la entidad que se desea gobernar. Tener al menos 30 años cumplidos 1. Además, no podrá ser gobernador o gobernadora quien haya ocupado el cargo anteriormente, aunque haya sido de manera interina. Los gobernadores solo podrán serlo por máximo 6 años. Es importante mencionar que, además de los requisitos establecidos por la Constitución Federal, en cada estado se han agregado otros criterios específicos. Por ejemplo, algunos estados exigen que el candidato no pertenezca a ningún culto religioso o que no haya sido secretario general de gobierno en los últimos 90 días antes de la elección. La responsabilidad de ser gobernador implica cumplir con estas condiciones y trabajar en beneficio de la comunidad. Mexicano. Y estos son los requisitos que se necesitan para ser presidente municipal. Para ser presidente municipal en México, debes cumplir con ciertos requisitos. A continuación, te presento los principales. Ciudadanía mexicana. Debes ser ciudadano mexicano de nacimiento y tener una buena reputación. Mayoría de edad. Debes ser mayor de edad. Residencia en el municipio. Debes residir en el municipio donde deseas ejercer el cargo de presidente municipal. Inscripción en un partido político. Asegúrate de que tu municipio esté inscrito en uno de los partidos políticos aprobados. Y luego te voy a decir cómo se puede votar. Para votar en México, debes cumplir con los siguientes requisitos. Mayoría de edad, debes tener 18 años o más el día de las elecciones.
Registro en el Instituto Nacional Electoral. INE. Debes estar registrado en el Instituto Nacional Electoral. Ciudadanía mexicana. Puedes ser ciudadano mexicano por nacimiento o por naturalización. Portar la credencial del registro electoral. El día de las elecciones, debes portar tu credencial para votar INE. Entonces recuerda que tus respuestas pueden cambiar o ser diferentes dependiendo de lo que tú investigues. Aquí te dejo información por si te sirve. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos al punto número 4 de la página 191. 4. En colectivo, con ayuda de su maestro o maestra, hagan una lluvia de ideas de los problemas que conlleva la democracia en cuanto a organización y toma de acuerdos. Algunas sugerencias para comenzar el diálogo son las siguientes. Entonces, en base a estas preguntas se realizaría la lluvia de ideas, pero vamos a ver el punto número 2. Los menores de edad ejercen la democracia en la vida diaria al participar y tomar decisiones en su hogar y escuela. La democracia en la vida diaria implica compromiso y responsabilidad de todas las personas. Entonces, te está diciendo que, aunque seas menor de edad, debes de poder ejercer tu democracia en tu vida cotidiana, al participar y tomar decisiones en tu casa, o sea, en el hogar o en la escuela. Recuerda que la democracia es parte de la vida diaria y eres libre de participar y tomar decisiones. Vamos a ver el inciso A. La pregunta es, ¿cómo se crean o reforman las leyes en la Cámara de Diputados de su estado? Esto fue lo que yo encontré. El proceso legislativo se divide en 6 etapas en donde no solo intervienen las cámaras del Congreso, sino también el Ejecutivo, que además participa en el primer y último pasos. Está integrado por la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Entonces, para crear reformas de leyes en la Cámara de Diputados, participa, en este caso, el Poder Legislativo, que es el que crea o puede modificar las leyes, pero también participa ya en la parte final el Poder Ejecutivo, que es cuando se da la firma para que entre en vigencia esa ley. Inciso B. ¿Cómo está organizado el Gobierno de México? El gobierno se divide para su organización en 3 niveles: federal, un gobierno central; local, gobiernos estatales; municipal, gobiernos municipales. Es decir, que el gobierno está dividido en lo que es un gobierno federal, que es dirigido por un presidente, los gobiernos estatales, que son los gobernadores, y los gobiernos municipales, que vienen siendo las alcaldías. Pero también, como respuesta, el gobierno de México puede estar dividido en lo que se mencionó anteriormente, en lo que es el poder legislativo, que es el que crea las leyes, el poder ejecutivo, que es el presidente, y el poder judicial, que son los jueces. Inciso C. ¿Por qué se llama República Mexicana? Porque es una república conformada por 32 entidades. Este nombre fue adoptado en 1824 después de la independencia de México de España. La elección de este nombre refleja la importancia de la república y su composición federal. ¿Cuál es la función del Poder Legislativo? El Poder Legislativo es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Entonces, recuerda que el Poder Legislativo es el que crea las leyes o las modifica las leyes en la Constitución. ¿Qué instituciones conocen del Gobierno de México y por qué son importantes en la democracia? En mi caso, yo conozco por fuera la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y he visto en la televisión por dentro ambas cámaras, la de diputados y senadores. O sea que de manera física que yo haya estado adentro no las conozco, pero sí las he visto en la televisión y he pasado por fuerita
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Aquí tú vas a escribir cuáles conoces. Estas instituciones son importantes porque es ahí donde se crean o se modifican las leyes y en la Cámara de Diputados es donde se aprueba el presupuesto cada año que tiene el gobierno de México para gastar, para beneficio de los mexicanos. Es decir que en la Cámara de Diputados y Senadores es donde, como te mencioné, en ese lugar se aprueban las leyes, pero resulta que la Cámara de Diputados es la única y tiene la exclusividad para aprobar el presupuesto, es decir, la cantidad de dinero que tienen para gastar el gobierno cada año. Inciso F. ¿Qué significa que el país sea una república democrática representativa y federal en donde existe la división de poderes? Los gobernantes duran un tiempo limitado en sus cargos y se tiene que coordinar las autoridades federales, estatales y municipales. Esta es mi respuesta. Se puede decir que en ese país se da la democracia en todos los niveles. Solo es cuestión de que el pueblo esté atento y que exija que estos gobernantes cumplan y que no caigan en corrupción. De caer deben de ser sustituidos y que los enjuicien. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser totalmente diferentes. Pasemos al punto número 5, de manera individual. 5. De manera individual, con ayuda de un adulto, investiga en periódicos, internet, radio o televisión noticias referentes a las acciones del gobierno mexicano, ya sea en el nivel federal, estatal o municipal, relacionadas con la democracia. Entonces aquí te vas a 6. ir a... En asamblea, dialoguen sobre las noticias más relevantes. Bueno, te vas a ir entonces a un periódico y vas a buscar esas noticias que hablen sobre las diversas acciones que el gobierno mexicano ha tenido. Así es que me fui a investigar y esto fue lo que encontré. Encontré esta noticia de que habla de 5 años de gobierno de López Obrador, la lista de logros y retrocesos. Y aquí te dejo la lista que encontré por si te sirve. Recuerda que esta información también la puedes encontrar en periódicos electrónicos en el internet. Pide ayuda a algún adulto mayor para que te ayude a localizarlas. Vamos a ver esta parte que dice: México se conforma como una república donde existe la división de poderes, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, el titular del Poder Ejecutivo se renueva cada 6 años y es electo por los ciudadanos. El siguiente esquema muestra las funciones y los ámbitos de competencia de las autoridades de los 3 poderes de gobierno. Entonces, prácticamente aquí te dice que el presidente de la República de México tiene una duración de 6 años para gobernar. Vamos a ver entonces el esquema. Se llama división de poderes. Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo lo ejerce en todo el país el presidente de la República. Organiza y administra las necesidades de la población con el apoyo de los secretarios de Estado. Este es el presidente, el Poder Ejecutivo. Poder Legislativo. Poder Legislativo, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hace leyes, las modifica o las elimina de acuerdo con la voluntad del pueblo y aprueba el presupuesto anual de egresos. Esto es el Poder Legislativo. Recuerda que está conformado por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la de Senadores, y prácticamente se encargan de hacer o modificar las leyes de México. Y tenemos el Poder Judicial. Poder Judicial lo conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Judicial. Lo integran servidores públicos que aplican la justicia con apego a lo que dicta la ley. Prácticamente son los jueces que están encargados de verificar que las leyes se cumplan de acuerdo a lo que dice la Constitución. Tenemos esta información de tu libro que se llama El voto de la mujer en México. El voto de la mujer en México. Cuando el 17 de octubre de 1953 se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada a cargos de elección popular en México, se había llevado a cabo un largo proceso que inició hacia fines del siglo XIX, cuando,
entre 1884 y 1887, la revista Violetas de la Náhuac demanda el derecho al sufragio femenino. Durante esa lucha, las mujeres participaron activamente en diversos momentos históricos donde resaltó su presencia social y política. En 1910 el Club Femenil Antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc se unen a Madero en su movimiento hacia la presidencia, y poco después se realiza el primer Congreso Feminista, uno de cuyos acuerdos más importantes fue demandar el voto ciudadano para las mujeres, exigencia que en su momento no resultó efectiva. El 13 de enero de 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, impulsado por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, en el que uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que se otorgara el voto a las mujeres. Sin embargo, durante el Constituyente Permanente en 1917, se reconoció la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, al expresar que a trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexos. Entonces, prácticamente esta parte de la lectura nos muestra que la mujer anteriormente no era vista igual que el hombre, es decir, no tenía los mismos derechos. Es hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se le concedió a la mujer mexicana que pudiera votar en las elecciones. Sigamos con la lectura. Durante la administración de Lázaro Cárdenas, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que otorgó el derecho al voto a la mujer y a aspirar a cargos de elección popular, pero sería hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando se publicó en 1947 la reforma al artículo 115 constitucional, que dio derecho a las mujeres a votar en elecciones municipales. En diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines envió al Congreso una iniciativa con reformas constitucionales cuyo proceso había dejado inconcluso Lázaro Cárdenas, la cual es aprobada por el Senado en septiembre de 1953. El 17 de octubre de ese año se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 34 constitucional y las modificaciones al 115 constitucional que otorgan los derechos ya mencionados a la mujer. De esta forma, en los procesos electorales del 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas pudieron hacer efectivo su voto por primera vez en elecciones federales para elegir a los candidatos que conformarían la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo 2018. Tiene poco tiempo la mujer de que está ejerciendo el voto ciudadano para elegir a sus representantes legales como presidentes, gobernadores o alcaldes. Organizamos la experiencia. Para comprender cómo funciona la democracia en el país, la vivirán a través de una representación teatral. De esta forma, aprenderán a establecer acuerdos, tomar decisiones y participar de manera informada y bien argumentada en los diferentes escenarios democráticos que elijan. 1. En comunidades, elijan un problema relacionado con la democracia en México. 2. Con base en el problema que seleccionaron, completen en sus cuadernos las preguntas del esquema siguiente y respóndanlas. Guíense con el ejemplo. Entonces aquí ustedes van a elegir un problema que esté muy relacionado con la democracia en México y después van a hacer este ejercicio con el problema que ustedes analizaron. Vamos a ver el ejemplo y luego vamos a hacer un ejemplo más. ¿De qué tratará la obra de teatro? En este caso, de la demanda del derecho al voto para la mujer. ¿En qué año nos enfocaremos? En este caso se van a enfocar en el año de 1916. ¿Qué ocurrió? El Congreso Feminista demandó que se otorgara el voto a las mujeres. Esto es lo que ocurrió en ese año, en ese momento. ¿A quiénes vamos a representar? A Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán en ese año, y a los ciudadanos involucrados. En ese caso sería lo que te da el ejemplo de acuerdo a la obra teatral. Vamos a ver otro ejemplo. ¿De qué trata la obra de teatro?
de la democracia que puede existir en un salón de clases. Este sería mi obra teatral. ¿En qué año nos enfocaremos? En el año 2024 en adelante. ¿Qué ocurrió? Se tiene que elegir de manera democrática a qué lugar se quiere ir y se tienen varias opciones a elegir. ¿A quiénes vamos a representar? Vamos a representar a muchos niños que no tienen la opción de poder elegir de manera democrática el lugar a donde quieren ir para una celebración. Recuerda que el tema dependerá de acuerdo a lo que ustedes con la maestra o con el maestro se pongan de acuerdo. Si será un tema exclusivo para hablar de los derechos de la mujer que ha conquistado o si será un tema de democracia en general. Aquí te dejo el ejemplo por si te sirve. Vamos a ver el punto número 3. Decidan un nombre para su obra de teatro. En mi caso, 3. mi obra Decidan se un nombre para llamará... su obra de teatro. 4. Organicen las actividades y distribúyanlas para que su obra de teatro sea un éxito. Guíense con el ejemplo de la página siguiente. En este caso, mi obra teatral se llamará Una visita a un lugar fuera de la escuela. ¿Cuál será? Recuerda que aquí tu nombre, el nombre de la obra de teatro, dependerá del tema que hayan elegido. Una visita a un lugar fuera de la escuela, ¿cuál será? Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tu mismo grado, de sexto grado. Pero recuerda que también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, para que realicen sus actividades más fácilmente. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.